Muy buenas noches a todos. Deseando ante todo que se encuentren muy bien, ustedes y sus familias. Hoy tengo el inmenso placer de darles la bienvenida a este último módulo del programa de actualización en diabetes en el que ustedes han estado participando, dictado por el doctor Argemiro Fragoso, a quien quiero reiterarle nuestro agradecimiento en nombre del Laboratorio Servier. Este módulo, como ustedes saben, se titula Integrando conceptos, discusión de casos clínicos, porque precisamente el objetivo es que sea bien participativo, que ustedes puedan despejar dudas de los casos clínicos, intervenir en los casos clínicos que va a presentar el doctor Fragoso. Y para eso tienen dos modalidades. Encima de sus pantallas, encima de la pantalla, en el área superior izquierda, está donde pueden hacer clic si desean tener una participación en directo. Esta participación en directo puede ser con la cámara activa o no, como ustedes lo prefieran. Y la modalidad está en el área inferior derecha de su pantalla, donde pueden hacer preguntas por chat. Siéntanse completamente libres de hacer alguna pregunta, de comentar, porque la idea de este módulo es precisamente esa, integrar los conocimientos que el doctor nos ofreció en los 4 módulos previos. Muchísimas gracias y espero que de verdad todos podamos participar para de esta forma, una vez terminado el curso, podamos brindarle a esos pacientes colombianos que padecen de esta temible enfermedad una mejor atención y una mejor calidad de vida. Doctor, el auditorio es suyo. Bienvenido, doctor Fragoso, y muchas gracias. Tomasa, muchas gracias, como siempre, por tu amable presentación y por esa introducción tan buena que en realidad resume lo que queremos hacer esta noche. Quisiera en primer lugar saludar a todos mis colegas y empezar por, como lo ha hecho Tomasa, por agradecerles no solamente su participación durante, digamos, el transcurso de estos 4 módulos previos, sino también su compañía permanente y que nos motiva a nosotros a hacer las cosas cada vez mejor. También quisiera, por supuesto, agradecerle a Servier y en particular en cabeza de Tomasa, que nos acompaña esta noche, Liliana, que no está, pero que yo sé que nos está pendiente de nuestra actividad esta noche, y desde luego a Pedro, que ha estado ahí detrás de toda esta cosa tecnológica para que todo funcione bien. Y desde luego recordar y agradecer también a la Asociación Colombiana de Medicina Interna, quien es la que le da el aval científico y académico a este curso. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Como bien lo dijo Tomasa, lo que queremos es tratar de discutir algunos casos clínicos a través de los cuales integremos los conceptos que hemos, digamos, desarrollado a lo largo de los módulos previos. Probablemente no vamos a alcanzar a integrar todo, ni vamos a agotar, digamos, la discusión, pero vamos a tratar de hacer énfasis en algunos, digamos, puntos específicos o de pronto especiales que en lo particular me interesan. De nuevo, estos son mis conflictos de intereses y yo quisiera iniciar la presentación con esta diapositiva que muestra el ciclo de decisión que normalmente sugerimos tener en cuenta cuando nosotros enfrentamos a un paciente con diabetes tipo 2. Es muy importante considerar el primer punto y el punto 2, es evaluar las características del paciente y los factores específicos que impactan en la elección del tratamiento. Es obvio para ustedes y para mí que no es lo mismo que se trate de un paciente normopeso a que si se trata de un paciente obeso. No es lo mismo que se trate de un paciente añoso que de un paciente joven. No es lo mismo que hablemos de un paciente con enfermedad renal crónica a un paciente que no tiene enfermedad renal crónica. No es lo mismo de un paciente con, digamos, comorbilidad importante, enfermedad arterial coronaria, falla cardíaca, apnea del sueño, enfermedad renal crónica, obesidad, etcétera, que un paciente que está libre de complicaciones asociadas a la diabetes. Y es importante, y en esto se hace mucho énfasis, es en compartir la toma de decisiones y acordar un plan de manejo, que son los puntos 3 y 4, con el paciente. Creo que si eso lo tenemos en cuenta, y lamentablemente tengo que aceptar que no siempre tenemos tiempo para eso, pero lo podemos hacer gradualmente entre una consulta y otra, en la medida en que el paciente siente que él participa de la toma de decisiones y participa del plan de manejo y se le consulta lo que nosotros quisiéramos hacer con él, probablemente vamos a tener una mejor respuesta. Desde luego,
el punto 5, 6, son puntos importantes porque no se trata solamente de acordarlo, sino que hay que implementarlo, monitorearlo para, digamos, medir en términos de resultados, digamos, los efectos que un tratamiento que nosotros podamos acordar con el paciente pudiera tener sobre su salud y sobre su bienestar general. Recuerden que finalmente estos acuerdos, estos planes hay que estar revisándolos y reevaluarlos, digamos, permanentemente en aras de conseguir dos objetivos básicos del cuidado de este tipo de pacientes. Uno, prevenir las complicaciones. Y recuerden, no solamente las complicaciones microvasculares, sino las complicaciones macrovasculares. O eventualmente, si el paciente ya tiene complicaciones, evitar que éstas progresen. Y desde luego tratar de tener en cuenta la calidad de vida de los pacientes, porque no se trata solamente de dar un fármaco, no se trata solamente de conseguir un objetivo de LDL colesterol, no se trata solamente de conseguir una hemoglobina glicosilada, se trata finalmente de personas que sienten igual que nosotros, que sufren igual que nosotros, que tienen una vida familiar, que tienen una vida de trabajo y que tenemos que tratar de entender todo el contexto de este paciente para obtener mejores resultados, pero finalmente lo que buscamos es que estos pacientes realmente vivan mejor y tengan menos riesgo de complicaciones a lo largo de su vida y puedan convivir con la enfermedad de la mejor manera posible. De manera que para, digamos, introducirnos en el tema, voy a mostrarles una diapositiva que estoy seguro se las he mostrado por lo menos unas 3 o 4 veces. A lo largo de estos 4 módulos nosotros hemos visto la fisiopatología básica de la diabetes tipo 2, los criterios diagnósticos, tanto en diabetes como en pacientes prediabéticos o en alto riesgo de diabetes. Hemos visto el manejo integral de estos pacientes desde el punto de vista actividad física, a planes alimentarios y el manejo farmacológico orientado no solamente al control de la glucosa, sino al control de la presión arterial. Pero lo que quizás es más difícil en el manejo de estos pacientes es conseguir un buen control, y ese buen control o esa dificultad la tenemos porque estos pacientes en términos generales tienen una disfunción crónica de la célula beta, que como he dicho varias veces en estos módulos previos, es irreversible por ahora, pero que podemos, entre comillas, de pronto enlentecer, sobre todo si nosotros, digamos, hacemos una terapia de, digamos, hipoglicemiante lo mejor posible y lo más rápida posible. En algunos casos, terapia combinada de entrada, pero además, si hacemos mucho énfasis en el control del peso. Es una opinión personal. Creo que faltan más estudios, pero sin duda, el control del peso es muy importante en estos pacientes, no solamente en tanto y en cuanto es mejor alcanzar un mejor control en estos pacientes si controlamos el peso, sino que probablemente estamos también retrasando la disfunción crónica de este tipo de pacientes. De manera que, con base a lo que hemos visto en los módulos anteriores, a los conceptos básicos que hemos expresado también en módulos anteriores, a las situaciones clínicas que hemos presentado en módulos anteriores, me gustaría que integráramos los conceptos o varios de estos conceptos, pero me gustaría recordarles que desde un punto de vista fisiopatológico, el problema central es la insulinoresistencia asociada a una hiperinsulinemia compensatoria que condiciona, dependiendo de la comorbilidad asociada del paciente y sobre todo de su índice de masa corporal, condiciona un mayor o menor riesgo de complicaciones a largo plazo y una mayor o menor dificultad en alcanzar las metas. Voy a tomarme unos minutos para que ustedes también entren en confianza y se sientan cómodos, pero me gustaría, Tomasa, que antes de presentar los primeros 2 o 3 casos clínicos, mis colegas aprovecharan este momento para hacer alguna pregunta o algún comentario o alguna inquietud que tengan de los módulos anteriores. No sé si estás de acuerdo con eso y si en ese caso me gustaría, si Pedro nos ayuda, que alguno de los colegas pueda participar y podamos escucharlo directamente. Sí, doctor, en este momento no hay nadie, ¿Sí? nadie conectado. Tomasa, ¿tú crees que podemos entonces pasar al primer caso clínico o le damos un tiempito más a nuestros colegas a ver si alguien quiere hacer algún comentario o quiere opinar algo? Pasemos al primer caso, doctor. Pasemos al primer caso. Entonces, el primer caso
Y el segundo y el tercero que voy a mostrar, y lo voy a decir de esta manera, colegas, estos primeros 3 casos son 3 situaciones clínicas que ustedes como médicos de atención primaria tienen que tener claramente los conceptos sobre lo que tenemos que hacer, y son 3 situaciones que yo creo que deben ser manejadas por el médico de atención primaria. Son 3 situaciones que requieren simplemente un médico de atención primaria que tenga los conceptos básicos bien claros y puede manejar perfectamente esto. El primer caso es una señora de 54 años con una diabetes de reciente diagnóstico. Cuando digo de reciente diagnóstico, habitualmente nos referimos a pacientes que tienen menos de 3 a 6 meses de evolución de la enfermedad. Fíjense, tiene obesidad grado 1, es hipertensa, tiene una dislipidemia mixta y tiene una apnea del sueño. Recientemente también cuando montamos esto no teníamos ese dato, hemos encontrado que esta señora también tiene enfermedad hepática no alcohólica, o sea, un hígado graso no alcohólico con enzimas hepáticas normales, que ya ustedes saben que eso significa que por lo menos no está por lo menos en riesgo de evolucionar a una esteatohepatitis que pueda llevar a estos pacientes eventualmente, digamos, a cirrosis hepática y excepcionalmente a cáncer hepático. Pero, ¿qué quiero mostrarles con Rosario? Fíjense que Rosario tiene apnea del sueño, dislipidemia mixta, hipertensión y tiene obesidad. Todas estas entidades asociadas a diabetes tipo 2, pero que tienen de base fisiopatológica lo mismo, insulinoresistencia. Y de hecho el hallazgo reciente de enfermedad hepática grasa no alcohólica también es otra patología, como ustedes saben, habitualmente asociada, digamos, a insulinoresistencia. Y este es un concepto que ustedes tienen que tener. De manera que una de las cosas en las que yo insistiría con un paciente en estas condiciones, en una diabetes de reciente diagnóstico, es que estos pacientes deben perder peso. Ya hemos hablado en el módulo 2 que en términos prácticos, lo deseable sería que estos pacientes perdieran hasta el 10% de su peso en un lapso de 6 a 12 meses. Eso no es fácil de alcanzar y en la práctica clínica lo que insistimos es que estos pacientes pierdan por lo menos el 5% del peso que ellos tienen al momento del diagnóstico. Esa pérdida de un 5% de peso, que reitero, lo ideal sería un poco más, tiene un gran impacto no solamente sobre el control glicémico de estos pacientes, sino también sobre sus lípidos y, por supuesto, va a tener impacto en el largo plazo sobre la probabilidad que estos pacientes desarrollen, por ejemplo, enfermedad renal crónica, y va a ser mucho más fácil controlar su presión. De manera que, independientemente de la condición clínica del paciente, una de las cosas en las que quiero hacer énfasis esta noche es que insistamos en lo posible, acompañemos a estos pacientes si es necesario con nutrición, con educadores en salud, con procesos de, digamos, de actividad física y, por supuesto, en algunos casos se requieren también acompañamientos psicológicos para que estos pacientes pierdan peso. Y si no pierden peso, por lo menos el objetivo de mínima debe ser que estos pacientes no sigan ganando peso. De hecho, esta señora tiene una glicemia basal de 137 con una hemoglobina glicosilada de 7.4. Si esta señora perdiera hasta el 10% o más de su peso, probablemente esta señora entre en remisión. Sin duda, si pierde más del 15%, esta paciente sin duda entra en remisión. Obviamente, una paciente que tiene 81 kilos, 10% serían alrededor de 8 kilos y ustedes entenderán que eso no es fácil porque no solamente es perder peso, sino mantener el peso perdido. Ahora, ¿qué hacer con esta paciente desde el punto de vista, digamos, manejo farmacológico, más allá de cambios en el estilo de vida, dieta, actividad física? Como ven ustedes aquí, ella está manejada con cambios terapéuticos en el estilo de vida. Lo primero y muy importante, asegurarse ustedes que esta paciente tenga bien controlada su presión. Hoy día eso es relativamente fácil y si no se consiguen las metas de presión o hay dudas sobre si se alcanzan o no se alcanzan las metas de presión, podemos mandar a estos pacientes a hacer un monitoreo continuo de presión arterial, un mapa, y con eso nos podemos asegurar que esos pacientes tengan un buen control. Si estos pacientes tienen un buen control de la presión y además nosotros controlamos su glicemia, estamos no solamente reduciendo la carga de eventos cardiovasculares, sino que estamos reduciendo la carga de la enfermedad microvascular, en particular la enfermedad renal crónica. Si ustedes se han dado cuenta, una de las cosas en las que más he insistido en este curso es en que debemos proteger la función renal. Y las 2 medidas esenciales para proteger la función renal en esta paciente es controle su presión,
controle su glucosa. Por supuesto, los pacientes obesos también tienen más riesgo y por eso insistimos también en el control del peso. Fíjense ustedes que esta señora tiene una tasa de filtración. Siempre que ustedes tengan una tasa de filtración por encima de 60, podemos hablar con tranquilidad que tiene una función renal preservada. No tiene daño renal, porque vean ustedes que tiene una microalbuminuria negativa. Pero otra cosa que quiero llamarle la atención es que esta paciente tiene una dislipidemia mixta. Fíjense que aunque tiene la LDL por debajo de 100, que es un valor óptimo, tiene los triglicéridos por encima de 500. La pregunta es, ¿hay que tratar esos triglicéridos? Habitualmente no. Estos triglicéridos, sobre todo si están por debajo de 500, se pueden manejar solo con cambios en el estilo de vida. Si los pacientes manejan triglicéridos por encima de 500 de forma aislada, y estos pacientes están recibiendo estatinas, habitualmente debemos tratarlos con un fibrate, en el caso de que estén por encima de 500, pero sobre todo para reducir el riesgo de una pancreatitis y muy especialmente si están por encima de 1000. Ahora, si estos pacientes ya tienen daño vascular, que no es el caso de Rosario, y están recibiendo una estatina y están en metas de LDL, pero sus triglicéridos todavía están por encima de 150 y por debajo de 500, hay una evidencia, y lo dije creo que en el módulo 3 del estudio REDUCE-IT, que sugiere que el uso del ácido eicosapentanoico a dosis de 4 gramos al día pudiera reducir el riesgo de nuevos eventos cardiovasculares. Pero en este caso, en lo que yo más insistiría con esta paciente es en el control de los factores de riesgo, control de los lípidos, o sea, llevar a estos pacientes a metas óptimas de LDL colesterol, control de la presión arterial, por supuesto, y es en lo que más insistiría, en la pérdida de peso y desde luego en llevar a este paciente a un buen control glicémico. Las guías como concepto general sugieren que estos pacientes deben tener una hemoglobina glicosilada del 7% o menos. Excepcionalmente, algunas guías sugieren una hemoglobina glicosilada por debajo del 6.5%, pero toda la evidencia sugiere que con una hemoglobina glicosilada del 7% es suficiente para evitar la aparición y o la progresión de complicaciones crónicas en el caso de que del paciente lo tenga. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues todas las guías sugieren que podemos iniciar metformina. Y aquí quiero entonces insistir en algo que de pronto ya dije, y es que en este caso, y esta paciente se manejó de esa forma, en estos pacientes nosotros debemos iniciar metformina, pero debemos iniciar metformina de manera gradual. No inicien automáticamente con 1.72 gramos, porque recuerden que hasta el 30% de los pacientes no toleran metformina por eventos gastrointestinales. Por lo tanto, lo deseable es comenzar de manera gradual. Por ejemplo, ideal en esta señora que tiene una hemoglobina de 7,4, 500 miligramos con el desayuno. Si una semana después tolera 500 miligramos con el desayuno, colocar otros 500 miligramos con la cena. Si no tienen presentaciones de 500, pueden comenzar con 850. De hecho, esta señora, si insistimos con cambios terapéuticos en el estilo de vida, más 850 miligramos de metformina, probablemente con eso sea suficiente. Pero la razón por la cual, digamos, la mayoría de las guías sugieren que nosotros iniciemos metformina en estos pacientes es porque estos pacientes probablemente con la metformina no solamente consiguen mejor control, sino que reducen el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Esa evidencia viene sobre todo del UKPDS 80. En realidad es una evidencia yo diría, de moderada calidad. Necesitamos más evidencia todavía. Por lo tanto, si alguno de ustedes me dice que va a manejar a esta paciente solamente con dieta y ejercicio, esto es con el control de peso para que la señora alcance una hemoglobina glicosilada por debajo del 7%, yo creo que es perfecto. Digamos, es perfecto pensar que esta señora se puede manejar con dieta y ejercicio porque es una señora que tiene un índice de masa de 30 kilogramos metro cuadrado, tiene una hemoglobina de 7.4% y se puede manejar perfectamente, digamos, con solamente cambios terapéuticos en el estilo de vida. Pero va a depender de la paciente. Si es una paciente que usted no puede ver regularmente, si es una paciente que no tiene educación diabetológica, si es una paciente que no comparte de pronto plenamente el manejo que usted acuerde con ella, probablemente es mejor agregarle la metformina para que usted esté más seguro de que va a alcanzar las metas. Y si tenemos en cuenta la evidencia moderada que tenemos sobre protección cardiovascular, esta paciente pudiera perder riesgo. Dos mensajes grandes aquí con esta paciente. Primer mensaje,
insistir con el peso, porque es una paciente con un índice de 30. Pero el segundo mensaje, manejar integralmente todos los factores de riesgo. Y el tercer mensaje, si quiero agregar algunos, si usted va a iniciar metformina, iníciela de manera gradual. No hay que desesperarse. Esta paciente no tiene ninguna urgencia. Usted puede comenzar con 500, 850 miligramos de metformina y probablemente esta paciente con 850 alcance las metas. Ahora, si usted piensa en riesgo cardiovascular, el estudio del UKPDS se hizo con 1.7. Luego uno tendría, pensando en eso, que, digamos, manejar a esta paciente con 850, una tableta con el desayuno, una tableta sobre la cena y pare de contar. Ahora, me han escuchado varias veces decir eso. Yo he escuchado muchas cosas de mis colegas sobre en qué momento hay que dar mejor la metformina. No hay ninguna razón para darla, digamos, o antes del desayuno, o 2 horas después del desayuno, o con el almuerzo, o en la noche. Es lo mismo. Metformina básicamente lo que hace es inhibir la producción hepática de glucosa. Si ustedes observan, ella tiene una glicemia basal alta y en la fisiopatología recordábamos que la glicemia basal correlaciona con la producción hepática de glucosa. Por lo tanto, usted la puede dar en la noche o la puede dar con el desayuno y el resultado en términos generales es exactamente el mismo. Me gustaría que tengan en cuenta el caso por si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario adicional. El otro caso que quiero comentarles es el caso de Alberto. Alberto tiene una de hemoglobina glicosilada, tiene 51 años, es un paciente muy parecido, es prácticamente el mismo caso de la señora Rosario, pero fíjense ustedes que aunque ambos son diabéticos casi que de reciente diagnóstico, fíjense ustedes que a diferencia de Rosario, Alberto ya tiene una hemoglobina glicosilada de 8.3%, pero es un paciente con sobrepeso, no es un paciente obeso. Por lo tanto, en este paciente, y si tenemos en cuenta las recomendaciones de la guía colombiana, y voy a aprovechar aquí para decir, aunque veremos otro caso especial donde voy a hacer énfasis en eso, las guías son eso, guías clínicas que nos orientan a nosotros sobre qué deberíamos hacer con un determinado paciente. Pero finalmente lo que prevalece es su experticia clínica, su experiencia clínica y las decisiones clínicas que usted tome en el momento en que está frente al paciente. Este es un paciente que ya tiene una hemoglobina glicosilada de 8.3 y si nosotros aplicamos estrictamente los conceptos de la guía colombiana que está vigente, este paciente debería ser manejado con terapia combinada desde el inicio. Pero recuerden ustedes que como concepto también otras guías como la canadiense y la guía de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes sugieren iniciar terapia combinada en aquellos pacientes que están 1.5% por encima de la meta. Alberto tiene 8.3, o sea que estrictamente no aplicaría si nosotros asumiéramos, y debe ser así, que la meta para Alberto podría ser de 7% o menos. De cualquier modo, cualquier decisión que usted tome, porque estamos aquí hablando sobre el papel de un caso clínico, pero las cosas cambian cuando uno está frente al paciente, cuando mira al paciente a los ojos, cuando habla con el paciente y de acuerdo, digamos, a la circunstancia de ese paciente. Yo diría que este es un paciente que aunque tiene 8.3, uno debería manejarlo con terapia combinada desde el comienzo con la idea de llevarlo a una hemoglobina de 7 o menos. En términos generales, vean ustedes también que tiene una dislipidemia mixta, al igual que la señora Rosario, está en metas de LDL, pero sus triglicéridos están en 275, un poquito más alto que la de ella. Y quisiera recordarles de nuevo que en este caso solamente basta con dieta y ejercicio y que solamente trataríamos estos triglicéridos si estuvieran por encima de 500. Algo que en lo que a veces no hacemos énfasis es en el valor de la TSH, sobre todo en pacientes que tienen dislipidemias y en particular si la dislipidemia es predominantemente a LDL, como es el caso de ambos. Es una dislipidemia mixta, pero lo que predomina es el LDL y por eso a ambos pacientes les estamos dando estatinas, rosuvastatina 10 miligramos acá y atorvastatina de alta intensidad en este paciente aquí de 40 miligramos, porque al final el objetivo es lograr una meta de menos de 100 en aquellos pacientes que tienen, digamos, o no tienen daño vascular y tienen una función renal preservada. Pero asegurarse que la función tiroidea está presente es adecuado porque acuérdense ustedes que la hormona tiroidea regula la expresión, digamos, de los receptores de LDL y por eso ustedes observan que cuando tienen un paciente con un hipotiroidismo severo no tratado, lo que van a encontrar es que habitualmente esos pacientes están hipercolesterolémicos. Y si tienen un paciente con un hipertiroidismo, habitualmente tienen, digamos,
digamos, concentraciones de colesterol bastante aceptables o normales. En el caso de Alberto, caben todas las opciones. Cuando decimos terapia combinada, en lo que sí estamos de acuerdo todos es que esa terapia debe iniciarse con metformina y se debe asociar a otro medicamento. Usted en este paciente, si es un paciente normopeso, usted podría considerar la asociación, por ejemplo, de una sulfonilurea, si el paciente tiene una buena tasa de filtración, como es el caso. Y he insistido a lo largo de estos módulos que si tuviéramos que elegir sulfonilureas, elijamos gliclazida o glimepirida, pero también puede utilizar aquí un inhibidor de la DPP4, recordando que esos inhibidores de la DPP4 son los que, digamos, en el rango de los pacientes, de todas las opciones que tenemos, son los que tienen en este momento menor eficacia, pero también se puede considerar, sobre todo si el paciente fuera obeso, la combinación de, digamos, de un inhibidor de la SGLT2. Habitualmente, digamos, en estos pacientes normopesos que tienen una buena función renal y que necesitamos hacer terapia combinada, una buena combinación es metformina más un inhibidor de la DPP4 o metformina más una sulfonilurea. Y en aquellos pacientes que además tienen obesidad, de pronto considerar un inhibidor de la SGLT2 o, como les mostraré un caso más adelante, directamente adicionar un agonista del receptor del GLP-1. No siempre se pueden utilizar. Les voy a mostrar otro caso de pacientes en los cuales no podemos iniciar siempre inhibidores de la SGLT2. Ahora, ¿qué quisiera yo destacar aquí cuando ustedes inicien terapia combinada? Que me gustaría que siempre la iniciaran de forma, digamos, los principios activos se utilizaran de manera separada. La razón de eso es que a veces el paciente puede presentar reacciones adversas a los medicamentos. Y cuando usted utiliza la terapia combinada en una sola tableta, cuando el paciente presenta una reacción adversa, a veces usted no puede estar en capacidad de saber frente a qué principio activo está haciendo la reacción adversa. Si las tiene de forma separada, usted puede quitar uno y dejar el otro y de pronto mirar qué está pasando. Pero lo otro es que al principio también, cuando usted da una terapia combinada en una sola tableta, es más difícil, digamos, hacer los ajustes, si es que tiene que hacer ajustes. Pero lo otro en lo que quiero insistir y que lo veo frecuentemente en la práctica clínica de mis colegas aquí en Bogotá, es que con frecuencia se hacen combinaciones que no toman en consideración la dosis clínicamente útil del fármaco. Voy a poner un ejemplo que se me viene a la cabeza. La combinación, por ejemplo, de sitagliptina con metformina o linagliptina con metformina que se consigue en el mercado local. Por ejemplo, la combinación de linagliptina puede venir de 2.5, 850 o 2.5 mil. Con frecuencia muchos de mis colegas lo que hacen es darle a este tipo de pacientes una combinación donde está la linagliptina 2.5 y 1000 miligramos de metformina, por poner un ejemplo. Si ustedes observan, le están dando 1 gramo de metformina, pero le están dando una dosis subclínica. Esto es no clínica, no es útil clínicamente de linagliptina. La dosis útil clínicamente de linagliptina es 5 miligramos. Por lo tanto, llamo la atención sobre esa situación porque estamos haciendo, digamos, una prescripción inadecuada. Si vamos a dar linagliptina, utilicemos la dosis, digamos, establecida para linagliptina, que son 2.5 miligramos. Lo mismo pasa con sitagliptina. Si vamos a dar la dosis, si el paciente tiene una buena función renal, debemos darle 100 miligramos y no 50. Y con frecuencia lo que se hace es que se les da una tableta donde vienen 50 miligramos de sitagliptina y vienen 1000 miligramos o 850 miligramos de metformina. Igualmente quiero hacer énfasis, si ustedes se deciden, por ejemplo, en este paciente a combinar metformina con una sulfonilurea, de nuevo, insisto en que lo que deberíamos utilizar es una sulfonilurea tipo gliclazida o glimepirida, pero utilizar siempre el 50% de la dosis máxima establecida para la sulfonilurea. Por ejemplo, si vamos a utilizar gliclazida MR, lo deseable sería utilizar una dosis de hasta 60 miligramos y no 120, porque como seguramente les he dicho a través de estos módulos, si usted utiliza la dosis máxima, no consigue mayor eficacia, pero sí consigue mayor riesgo de hipoglicemia. De manera que este es un caso para discutir. Si alguno de ustedes no quiere utilizar terapia combinada, tienes, digamos, razón, porque estrictamente hablando, la mayoría de las guías lo que sugieren es 8.5 y estos pacientes, sobre todo si es un paciente obeso, si nosotros trabajamos el tema del peso y le hacemos monoterapia, podríamos manejarlo, pero en este paciente que es normopeso y tiene una hemoglobina cercana a 8.5, yo sugeriría comenzar con terapia combinada desde el inicio. Y la otra situación
es la situación que está pasando con Carlos. No voy a entrar ya en todos los detalles que hemos hablado del tema de los triglicéridos, la LDL, la TSH, el control de la presión, etcétera, etcétera. Pero sí quisiera que vieran que Carlos ya tiene 1.7 gramos de metformina y Carlos tiene una hemoglobina de 8.6. Aquí necesitamos adicionar un segundo fármaco. Carlos tiene también una obesidad tipo 1. Por lo tanto, aquí no solamente es adicionar un segundo fármaco, sino adicionar un segundo fármaco que sea realmente eficaz y que además tenga impacto sobre el peso. Si yo le agrego aquí a este paciente, por ejemplo, un inhibidor de la DPP4, es poco probable que yo consiga la meta de una hemoglobina glicosilada de 1.7. Si yo le agrego a este paciente, por ejemplo, insulina, probablemente consiga la meta, probablemente, pero estoy impactando sobre el peso en un paciente que tiene un índice de masa corporal de 30. Si yo le agrego un inhibidor de la SGLT2, probablemente, digamos, me acerque a la meta, pero no la voy a conseguir, pero voy a tener un impacto sobre el peso. Lo que necesito es algo que adicionalmente me lleve al paciente a la meta y me, digamos, genere impacto sobre el peso. No recomendaría, por ejemplo, digamos, el uso de insulina en este paciente. No recomendaría el uso de un inhibidor de la DPP4, de la SGLT2, porque probablemente no alcancen las metas. Entonces, lo que yo tendría que conseguir aquí es conseguir un medicamento que sea eficaz. Y fíjense ustedes, les voy a mostrar la única diapositiva que ya creo que la mostré también en un metaanálisis, en un módulo anterior, que nos muestra a nosotros, por ejemplo, cuál es el cambio esperado de hemoglobina glicosilada en pacientes que ya vienen recibiendo metformina a dosis clínicamente útil, habitualmente 1.7 gramos. Y fíjense ustedes lo que ya les había dicho, los medicamentos que son más eficaces en esa situación son los agonistas del receptor del GLP-1. En segundo lugar, y bastante cerca, están las insulinas, pero ya habíamos dicho que insulina la podemos descartar por la posibilidad o el impacto sobre el peso. Pero fíjense ustedes que también en el mismo rango casi de las insulinas tenemos nosotros a las sulfonilureas, que en algún momento pueden ser eficaces, sobre todo en aquellos pacientes que se niegan a recibir terapia inyectable. De manera que, volviendo sobre Carlos, yo podría considerar aquí más bien el uso de un agonista del receptor del GLP-1 si el paciente me acepta una terapia inyectable, o otra posibilidad o otra opción a considerar es una sulfonilurea tipo gliclazida o tipo glimepirida. Lo que también es bueno que ustedes sepan es que esto funcionan, las sulfonilureas, en aquellos pacientes, y funcionan muy bien, que tienen menos de 5 años de evolución de su enfermedad. Funcionan muy bien. Pero en realidad, tal vez si uno tuviera que pensar, y estamos pensando en descensos cercanos al 1.5, fíjense ustedes que aún con semaglutide, que es el más eficaz que tenemos en el mercado, aquí nos está refiriendo a un descenso promedio de 1.33. Cualquiera de ustedes me puede decir que probablemente no vamos a alcanzar la meta, pero acuérdense ustedes que cada vez que uno hace un ajuste farmacológico, tiene que insistir en la adherencia al tratamiento, pero adicionalmente a eso, tenemos que insistir en estos pacientes en que ellos consigan, digamos, cambios en su estilo de vida de manera que puedan perder peso. Muchos de estos resultados son digamos, la suma del manejo farmacológico más los cambios terapéuticos en los cuales tenemos que insistir con este tipo de pacientes. Para decirles, Carlos, se le propusieron 2 opciones y él aceptó el uso de un agonista del receptor del GLP-1 y de esa manera fue como lo manejamos. Esta es la diapositiva que ya les había mostrado antes. Entonces, estos 3 casos que yo acabo de presentarles son 3 casos puntuales que yo creo que un médico de atención primaria tiene que conocer muy bien, tiene que saber muy bien. El paciente de reciente diagnóstico que está con hemoglobinas por encima de 7, el paciente de reciente diagnóstico pero que está con hemoglobinas glicosiladas por encima de 8, 8.5%, terapia combinada de inicio, y el paciente que ya tiene metformina pero que está lejos de la meta, en el cual debemos considerar las distintas opciones posibles que tenemos. De manera que con esta introducción yo voy a parar unos minutos acá, esperando comentarios de ustedes. No tienen que ser necesariamente preguntas, pueden ser comentarios, pueden ser observaciones, pueden ser preguntas. Así que Pedro y Tomás me ayudan con esto, a ver si hay algún colega por allí interesado en algún comentario o en alguna pregunta. Después vamos a continuar con algunos casos que no son necesariamente para el manejo de un médico de atención primaria, pero que me gustaría que ustedes vieran la visión que nosotros les damos a estas cosas, para que cuando, digamos, ustedes compartan sus pacientes con médicos, digamos, de otros, digamos, niveles o médicos especialistas, ustedes puedan, digamos, acompañar
el proceso, digamos, de ajustes de fármacos que se hacen en este tipo de pacientes. Entonces, Pedro, no sé si hay por allí algún colega que tenga interés en alguna pregunta o en algún comentario. Sí, doctor, tengo una pregunta por aquí, ya se la voy a Ok, leer. Tomasa, muchas gracias. Un paciente que tiene diagnóstico de prediabetes, se le inicia metformina a una dosis completa, dice dosis plena. Cuando se le hace su control de hemoglobina glicosilada, presenta una hemoglobina glicosilada de 6.4 y una glicemia en ayunas de 123. Entonces, en este caso, considero de que mejoró el paciente con la metformina. Me conformo con estos niveles de hemoglobina glucosilada y glicemia. Lo primero que a mí me gustaría comentar sobre ese caso es que si ese paciente ya tiene una glicemia en ayunas de 123 y tiene una hemoglobina glicosilada, repíteme, Tomasa, de 6.7, ¿cierto? 6.5. 6.5, perdón, o 6.3 o 6.4 que tenga. A 6.4. pesar de, a pesar de 1.7 gramos de metformina, que él dice dosis plena, vamos a suponer que está manejando 1.72 gramos Sí. para el colega que hizo la pregunta. En este momento ese es un paciente con diabetes bien controlado. No sé si me explico. O sea, admito que posiblemente está en una diabetes y esto es una de las cosas en la que me interesa mucho y me encanta mucho que hayan hecho ese planteamiento, porque lo que pasa con frecuencia es que tenemos un paciente con prediabetes, bien sea porque tiene una glucosa de ayunas alterada, o bien sea porque tiene intolerancia a los hidratos de carbono, o bien sea porque tiene las dos cosas, y el médico decidió, además de dieta y ejercicio, ponerle metformina. Pero si después de un tiempo y a dosis clínicamente útiles o plena, como dice mi colega, ese paciente tiene una hemoglobina glicosilada, póngale usted de 6.3, de 6.4, de 6.2, de 6.5, pues ese paciente ya tiene una diabetes. Y si tiene una glicemia en 123, todavía con mayor razón. Porque acuérdense ustedes que la metformina, dosis plena, como dice mi colega, en monoterapia uno esperaría reducciones de alrededor de 1.5% de la hemoglobina glicosilada, semejante a lo que hace una sulfonilurea. De manera que si usted le quita la metformina, póngale que le fue mal, póngale un 1% más, no tendría 6.4 sino 7.4, luego ya es diabético. O sea que en ese caso pasó a ser un diabético bien controlado. O sea que más que conformarse con pensar si el paciente está, digamos, porque lo que se busca con la metformina es evitar la progresión a diabetes. Y me gustaría recordar que los estudios se hicieron fue con pruebas de tolerancia a los hidratos de carbono con 75 gramos. O sea, ¿cómo se evalúa si el paciente que estaba en una prediabetes ya no está diabético? Pues uno suele hacerle una prueba de carga con 75 gramos y mirar que a las 2 horas eso esté por debajo de 200, o sea, en intolerancia a los hidratos de carbono. Pero hoy día tenemos la fortaleza también de la hemoglobina glicosilada y sabemos que un paciente con una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5 en 2 ocasiones en un laboratorio certificado y estandarizado, ya eso significa diabetes. De manera que si ese paciente tiene 6.4, ese es un paciente en este momento con una diabetes, pero bien controlada. Yo no sé, Tomás, así con eso, yo espero que hayamos podido responder la Sí, inquietud de mi porque colega. de hecho la doctora escribió que con esos valores ya ella tendría que considerarlo diabético y era Claro. su duda, Y correcto. entonces aprovecho tu comentario y por eso digo que es relevante la pregunta, porque es que lo que pasa es que cuando iniciamos metformina para manejar la prediabetes, si no estamos atentos a eso y no nos damos cuenta que ya el paciente en realidad lo que tiene es una diabetes, entonces no hacemos suficiente énfasis en el manejo de los factores de riesgo adicionales que tenga ese paciente y lo estamos exponiendo a complicaciones crónicas. Esa es una de las cosas que tienen que tener en cuenta. Y si ya en este caso se considera como diabético, mi colega lo que tiene que hacer es mirar a ese paciente con otros ojos, mirar cómo está su presión arterial, cómo está su función renal, cómo está la micoalbuminuria, cómo están los lípidos, cómo están las enzimas hepáticas, si tiene antecedentes familiares importantes y otros factores de riesgo importantes, considerar una evaluación cardiológica preventiva, ese tipo de cosas en ese tipo de pacientes para reducir la carga de eventos cardiovasculares y microvasculares. Listo, yo creo que con eso respondimos allí. No sé si Tomasa tienes otro comentario o otra pregunta por ahí de No mis hay por colegas. ahora otro No hay comentario, un doctor. colega que Gracias quiera por tu respuesta. participar, un colega que quiera participar, que quiera hablar para sus demás colegas y para nosotros. ¿Algún comentario sobre los casos que hizo el doctor o algún caso en particular que tenga alguna duda Sí, en su o sí, práctica clínica? Sí.
Nadie conectado en directo, doctor. No hay nadie conectado, ok. Bueno, chicos, digo yo, colegas, los que me están escuchando esta noche, que de nuevo agradezco mucho su participación a lo largo de estos módulos, voy a presentarles un caso que es una situación que no es inusual, pero que tampoco es tema del día a día. Y que me pasa a mí y seguramente le pasa a ustedes. Y en el módulo 4 yo les decía a ustedes que cuando nosotros tenemos un paciente con una glicemia en ayunas o una glicemia aislada mayor o igual a 300 y una hemoglobina glicosilada mayor o igual al 10%, esos pacientes deben ser tratados con metformina y o insulina, o sea, agregar insulina o hacer terapia combinada de entrada habitualmente con insulinas basales y agonistas del receptor del GLP-1. Pero uno se encuentra con frecuencia como lo que pasó con Pedro. Este es un caso real. Pedro se presentó con una diabetes de más de 5 años de evolución y una dislipidemia mixta, insisto con eso, con triglicéridos por debajo de 500 miligramos, pero vean ustedes con una bioquímica que mostraban que Pedro estaba mal controlado. Fíjense, una glicemia basal de 220 y una hemoglobina del 9%. La verdad, y se los digo con franqueza, la guía dice, bueno, 300 y una hemoglobina mayor o igual a 10. ¿Qué creen ustedes que hice yo frente a este paciente? Pues proponerle iniciar insulina. El paciente no quiso aceptar insulina. Adicionalmente a eso teníamos otro problemita, y es que es un paciente que vive, digamos, en una localidad casi, digamos, rural, y no teníamos, digamos, a la mano, a través de su sistema sanitario, alguien que pudiera hacerle educación diabetológica y educación para la insulinoterapia. Entonces, cuando nosotros tenemos estos casos, pero voy a decir algo que lo voy a subrayar muy bien, cuando nosotros tenemos estos casos con pacientes con glicemias francamente altas y hemoglobinas glicosiladas cercanas al 9,5, 10%, otra opción que nosotros tenemos, sobre todo si el paciente tiene una función renal preservada, es utilizar una sulfonilureasa. Esa es la alternativa que tenemos. Pero lo importante es que el paciente no tenga síntomas y o signos de catabolismo. Esto es que no esté con poliuria, con polidipsia, con polifagia, con pérdida de peso. Esta era la situación de Pedro. Pero si este mismo paciente, se les presenta a ustedes con estas mismas cifras, pero les refiere que está con poliuria, con polidipsia, con polifagia, pérdida de peso, no hay ninguna duda. A ese paciente ustedes, además del tratamiento que tiene, a ese paciente tienen que agregarle insulina. Y como les expliqué en el módulo anterior, deben iniciar con insulina basal. Este paciente pesa 77 kilos. Si tuviéramos que iniciar la insulina basal a este paciente, tendríamos que más o menos empezar con 16 unidades. El que no quiera, le parece o tiene temor de iniciar con 16 unidades porque es un paciente con un índice de masa de 28, y me gusta decirles, en el paciente obeso no tengan ningún temor, que ese paciente es claramente insulino resistente y el riesgo de hipoglicemia va a ser muy bajo. Pero en el paciente normopeso, probablemente, sobre todo el que no tiene experiencia con insulinoterapia, pues comience con la dosis estándar, que son 10 unidades. Y va titulando, como explicamos en el módulo pasado, hasta que el paciente alcance una glicemia en ayunas habitualmente entre 80 y 110 miligramos de decilitro. Este no fue el caso con Pedro. Pedro no tenía, digamos, síntomas o signos de catabolismo, y entonces lo que acordamos con él fue iniciarle una sulfonilurea. Hay evidencia en la literatura médica que esto se puede hacer, lo hacemos nosotros personalmente, lo hacemos de tanto en tanto en ciertas situaciones, digamos, puntuales, y en este caso puntual eso fue lo que hicimos. Y de nuevo, como les he dicho antes y he dicho en los módulos anteriores, si usted va a elegir una sulfonilurea, o elija gliclazida o elija glimepirida. Como tenía una hemoglobina glicosilada bastante alta, lo que hicimos con Pedro fue primero insistir en la adherencia. Pedro nos asumió que realmente su adherencia no era muy buena, sobre todo con la rosuvastatina. La rosuvastatina en realidad tenía por lo menos ya 6 semanas que no la tomaba. Vean ustedes su LDL en 172 y sus triglicéridos en 423. A pesar que tiene unos triglicéridos casi cercanos a 500, lo más importante con este paciente es llevarlo a una LDL por debajo de 100. Es lo más importante, ¿sí? Ahora, si este paciente tuviera una LDL, por decir algo, de 108, 110, 112, 90,
con estos triglicéridos de 423 probablemente no le voy a dar una estatina o no le voy a insistir con una estatina, sino que le agregaría un fibrate. Como ya tenía la rosuvastatina 10 miligramos, recuerden que 10 miligramos de rosuvastatina equivalen a aproximadamente 20 de atorvastatina, quiere decir que con esto ustedes reducen la LDL en alrededor de un 45%. Si ustedes toman en cuenta que la LDL está en 172, lo esperable es que si él se toma la rosuvastatina de forma adecuada, él va a bajar la LDL en alrededor de un 45%. Se le insistió en que siguiera con sitagliptina, metformina y se le agregó gliclazida MR 60 miligramos, se le dejó la rosuvastatina igual, se le dejó la sitagliptina, metformina igual, se le insistió en la adherencia y observen ustedes que casi 10 semanas más tarde, ni siquiera esperamos 12, Pedro volvió con una hemoglobina glicosilada de 7,3%, una glicemia de 118. En realidad no hubo una ganancia de peso importante, prácticamente la diferencia fue alrededor de 1 kilo, pero fíjense ustedes que alcanzó una LDL por debajo de 100 y unos triglicéridos por debajo de 500. Este caso lo muestro como un caso, vuelvo y repito, no es frecuente, pero tampoco es inusual. Se presentan esas situaciones donde usted tiene que elegir entre una terapia oral y tiene que elegir en una terapia inyectable. ¿Por qué no? De pronto alguien me preguntará, ¿y por qué no, digamos, agregar un agonista de receptor del GLP-1? Primero, era un paciente normopeso. Segundo, es un paciente que ya venía con un inhibidor de la DPP-4, con lo cual tendríamos que desmontar el inhibidor y dejarlo con metformina un poquito más complejo en este tipo de pacientes para agregarle el agonista del receptor del GLP-1. Entonces, lo que teníamos que buscar es la opción o de agregarle insulina basal o eventualmente agregarle una sulfonilurea, teniendo en cuenta lo que les he dicho antes, que estos medicamentos, digamos, son o tienen una tendencia a ser más eficaces que los inhibidores de la DPP-4, que es lo que habitualmente se suele combinar en este tipo de pacientes, pero ya él venía con dosis clínicamente útil tanto de sitagliptina como de metformina. De manera que ese es el caso, y este es un caso que fundamenta algo que les dije en el módulo anterior, o en el módulo 3, perdón, donde les decía que hay, digamos, evidencia de que nosotros podemos hacer eso. Ahora, Pedro va a seguir con este tratamiento mientras Pedro tenga un buen control, y creo que en una de las preguntas que yo les planteaba a través de estos módulos, les presentaba un caso de un paciente que venía con ABS y uno de los medicamentos era una sulfonilurea. Si el paciente está recibiendo una sulfonilurea y tiene una buena función renal, pues no hay ninguna duda, no hay necesidad de hacer ningún cambio. Y si nosotros insistimos aquí con cambios terapéuticos en el estilo de vida, muy seguramente Pedro, no sabemos en este momento porque no lo hemos vuelto a ver después de esto, Pedro va a alcanzar las metas, y si no, pues en ese momento nos plantearemos cuál sería la opción. Pero normalmente estos pacientes que tienen, digamos, poco tiempo de evolución, habitualmente menos de 5 años y habitualmente incluso hasta 10 años, estos pacientes tienen una buena reserva endógena de insulina y responden muy bien a este tipo de combinación. En este momento él está con terapia triple. Como les mostraré más adelante, si el paciente con terapia triple no alcanza las metas, habitualmente lo que hacemos, y creo que lo expliqué también en el módulo 3, es asociar terapias inyectables, bien sea insulinas basales o agonistas de receptor del GLP-1 o eventualmente la combinación de las dos, desde luego desmontando la sitagliptina y en algunos casos retirando la sulfonilurea o bajando la dosis a un 50%, o sea, la dosis mínima que nosotros podemos dar. Voy a presentarles ahora, a menos que, no sé, Pedro, si hay algún comentario o algún médico por allí que quiera participar. Sí, hay una pregunta, doctor. Dime, un caso. Tomás. Esta es una paciente de 75 años de edad con función renal preservada, índice de masa corporal normal, con una diabetes de más de 25 años de evolución. Y está tratada actualmente con un triple terapia, metformina 500 miligramos, linagliptina 5 miligramos y gliclazida MR 30 miligramos. ¿Metformina cuánto me dijo? 500 miligramos. 500 miligramos, ok. Sí, Me gustaría saber, pero él no lo dice, si está recibiendo 500 porque no tolera una dosis más alta. Sí, porque no la tolera. Porque no la tolera. Okay. Linagliptina 5 miligramos y gliclazida MR 30 miligramos. Sí. Esta paciente viene con un control de hemoglobina glucosilada de 8.5. La pregunta ¿es conveniente aumentar dosis de gliclazida en esta paciente?
A ver, esta paciente tiene una función, es una paciente ya mayor, Sí, es una paciente que tiene 25 años de evolución de la enfermedad, por lo tanto sí, uno esperaría que su reserva endógena de insulina no sea muy buena. correcto. De hecho, me atrevería a decir que de pronto ni la linagliptina ni la sulfonilurea estén ejerciendo por allí, digamos, un papel relevante, importante, porque ya debe tener agotamiento de la célula beta, no por la gliclazida ni por la linagliptina, sino por la evolución de la enfermedad. ¿Se acuerdan la diapositiva inicial que les mostré, donde va cayendo la función de la célula beta? Porque ya tiene más de 25 años. Una forma simple de uno saber si eso es real es medir, para el colega que hizo la pregunta, péptido C. Se pide péptido C. Si este péptido C está por debajo de 0.5 nanogramos mililitro, esa paciente tiene una reserva endógena muy baja y en ese caso ni siquiera es conveniente mantener ni el inhibidor de la DPP4 ni la sulfonilurea. Por lo tanto, yo no se la quitaría por ahora hasta que no evaluara eso, pero tampoco se la aumentaría porque creo que no voy a conseguir mejores resultados aumentándole la gliclazida. ¿Ok? Si él me dice que es una paciente de 5, 8, 10 años de evolución, la respuesta es sí, porque tiene una función renal preservada y tiene una diabetes de menos de 10 años de evolución. Este tipo de pacientes que ya están con terapia triple habitualmente requieren una insulina basal, sobre todo si tienen hemoglobinas glicosiladas 1.5 por fuera de la meta, que es este caso. En este caso, yo con esta señora me plantearía la posibilidad de adicionar más bien una dosis de insulina basal o eventualmente, veo que es una paciente normopeso, le podría agregar un agonista de receptor del GLP-1, pero se lo daría con más confianza si fuera un paciente obeso, aunque la respuesta en los pacientes normopesos tampoco es mala. O podría pensar también en la combinación de dejarla con metformina si no tolera una dosis mayor y agregarle una combinación fija o por separado de una insulina basal con un agonista del receptor del GLP-1. Pero para no complicarla tarde y pensando en que está en manos de un médico de atención primaria, yo con ella lo que haría es que o le dejo el inhibidor de la DPP4, la nilaniltina, o le dejo la sulfonilurea, uno de los dos, pero no los dos juntos, le dejo la dosis de metformina de 500 y le agrego una insulina basal tipo glargina U100, o tratándose de una paciente ya añosa, le pondría glargina U300 o de gludet U100, que todas las tenemos disponibles en el plan básico de salud. Creo que con eso espero haber respondido la pregunta de mi colega. Gracias, doctor. Hay otro caso. Paciente Sí. 57 años con un índice de masa corporal de 28, una hipertensión arterial de reciente diagnóstico y una hemoglobina glucosilada de 7 y llega tratada con liraglutide 1.8. La pregunta es, ¿sería necesario en este paciente adicionar metformina? En este momento este paciente tiene buen control. Es un paciente que está manejado, entre comillas, fuera de las guías. Si ese paciente está bien controlado, tolera bien la liraglutida y es un paciente que veo allí que tiene sobrepeso, tiene un índice de masa de 28, yo por ahora lo dejaría así. ¿Cuándo le agrego metformina? En el momento en que se me escape de las metas. Si tiene en este momento 7, si en un momento dado el paciente se me va a 7.4, 7.5, 8, ahí le agregaría metformina, pero ahora está bien controlado. Es un paciente relativamente joven, de 57 años, no tiene enfermedad macrovascular, es un paciente con sobrepeso, pues yo lo dejaría tranquilamente con la liraglutida 1.8 miligramos subcutáneo 10. No me apresuraría a agregarle metformina, solamente si el paciente se me escapa de las metas. Doctor, hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo debería dejar un fibrato si mi paciente alcanza la meta de triglicéridos? No entendí, Tomás. ¿A cuánto tiempo debo dejárselo? El fibrato, sí, si alcanza la meta de triglicéridos. Es permanente. El tratamiento hipolipemiante, el tratamiento para la presión, el tratamiento para la glucosa, eso es permanente. Si uno lo quita, pasa lo mismo que si yo tengo un paciente hipertenso y le doy tratamiento antihipertensivo y se controla y le quito los antihipertensivos, ¿qué va a pasar? Pues su presión se va otra vez a subir. Lo mismo pasa si yo tengo un paciente con una dislipidemia mixta o una hipertrigliceridemia o una hipercolesterolemia, le doy un fibrate o le doy una estatina y lo controlo, perfecto, le debo dejar ese tratamiento y de manera permanente. Por eso uno siempre debe sopesar muy bien cuándo dar tratamiento hipolipemiante, porque el tratamiento hipolipemiante, una vez que uno decide darlo, es de por vida.
En diabetes, la evidencia sólida está para dar a los pacientes entre los 40 y los 75 años. Antes de los 40 años no es perentorio, sobre todo si el paciente, por supuesto, no tiene muchos factores de riesgo y desde luego asumiendo que no tiene enfermedad macrovascular. Y después de los 75 años la evidencia es relativamente débil, por lo tanto, donde en la franja de edad donde insistimos en que el paciente debe recibir terapia hipolipemiante es en ese tipo de pacientes. Y aprovecho, me voy a devolver, Tomasa, porque hay algo que se me escapó, lo tenía y no lo comenté. Y es lo siguiente, de los casos anteriores, por ejemplo, observen ustedes, es el caso de Rosario, pero fíjense el caso de Alberto. Alberto tiene 51 años y vino con losartán, hidroclorotiazida 100, 12.5, atorvastatina 40 y está recibiendo aspirina. La aspirina la dábamos hace unos 3 o 4 años a todos los pacientes con diabetes de forma rutinaria, sobre todo después de los 40 años. Hoy día la estamos reservando solamente para aquellos pacientes diabéticos que tienen daño vascular previo y o pacientes que tienen múltiples factores de riesgo. En el caso de Alberto, de pronto sería cuestionable si debiéramos mantener al paciente con aspirina. En general, uno lo discute con los pacientes. En el caso de Alberto, por ejemplo, un colega le había dado aspirina, se le planteó que de pronto los beneficios no necesariamente superaban a los riesgos, pero él está convencido de que la aspirina le hacía bien y siguió con la aspirina. Pero si cualquiera de ustedes dice no le voy a dar aspirina a Alberto, pues perfecto. Pero si Alberto tuviera, por ejemplo, enfermedad renal crónica estadio 3B, si Alberto fuera un hipertenso severo, si Alberto tuviera daño vascular o alguna otra, digamos, factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, de pronto uno podría considerar el uso de aspirina, pero sin duda en los diabéticos que ya tienen daño vascular. No sé, Tomasa, si hay otra pregunta o otro comentario por ahí. No, por ahora, doctor. Puede continuar. Ahora les voy a presentar, todavía creo que tenemos unos 15, 20 minutos, 30 minutos de presentación. Les voy a presentar este caso. Este es el caso de Héctor. Los demás, estos casos que van a venir ahora, simplemente los voy a comentar. Voy a tratar de pasarlos un poco rápido, aunque me voy a demorar tal vez un poquito más en este de Héctor. Héctor es un paciente que lo conocimos por allá en el año 2005, a finales de 2005, donde consultó por un adenoma pituitario no funcional. Bueno, se le hicieron sus estudios, se mandó a intervenir. Ustedes saben que eso se maneja, digamos, por cirugía transepto nasoefenoidal, y sucedió lo que suele suceder también con este tipo de adenomas pituitarios, y es que él hizo una recurrencia que nos obligó a una nueva reintervención en el año 2016. Cuando, lo vimos la última vez, disponíamos de los siguientes datos, de que él tenía una glicemia basal de 95, una hemoglobina glicosilada de 6.9, y había evolucionado. Héctor, digamos, a pesar de que lo conocíamos, es un paciente que lo conocemos hace rato, se había perdido en el último año y medio, no lo veíamos, y de pronto en el último año y medio evolucionó con una creatinina confirmada de 1.36 para una tasa de filtración mayor de 45, con lo cual estamos hablando de un paciente con una enfermedad renal crónica en un estadio 3A, y fíjense ustedes también una microalbuminuria de 321 gramos, o sea que ya está proteinúrico, por lo tanto está en un A3, a pesar de tener una LDL sin recibir tratamiento. Él siempre ha tenido dislipidemia, triglicéridos por debajo de 500, fíjense ustedes que maneja una LDL de 93. En ese momento, con esos datos, se interpretó como una probable diabetes, una hipertensión controlada y una dislipidemia a predominio de triglicéridos libre de complicaciones crónicas. Se le pidieron otros exámenes a Alberto, entre ellas una nueva hemoglobina glicosilada, un dato que no tenemos aquí, una prueba de carga que informó un valor a las 2 horas de 217 miligramos de decilitro, y de nuevo una creatinina que está prácticamente en el mismo rango, 1.39, con lo cual de nuevo estamos hablando entonces ya no de una probable diabetes, sino de un paciente con los antecedentes previos de un adenoma pituitario, pero con una diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico, enfermedad renal crónica en un estadio 3A a 3, una dislipidemia a predominio de triglicéridos, y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer con Héctor? A mí me gustaría que para este caso, si mis colegas pudieran intervenir, me encantaría que intervinieran, y si no, yo les diré qué nos estamos planteando con Héctor, porque todavía no hemos iniciado tratamiento con Héctor. No sé, Tomasa, si alguien o Pedro, ayúdenme si alguno de mis colegas quisiera
opinar sobre este caso. Si alguien quiere participar en vivo, con o sin cámara activada, o escribir en el chat en el momento. No tenemos a nadie conectado para participar Ok. en directo. Entonces lo voy a decir breve. ¿Qué estamos haciendo con Héctor? A Héctor lo mandamos a hacerse un ecocardiograma, lo mandamos a hacerse una prueba de esfuerzo. Le hicimos también, le pedimos un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ya nos llegó ese resultado, él está bien controlado. Su ecocardiograma también mostró que tiene una fracción de eyección, digamos, preservada, no muestra realmente nada importante, la prueba de esfuerzo está pendiente, y la razón por la que mandamos a hacer todas estas cosas es porque es un hombre de 68 años, tiene enfermedad renal crónica ya en un estadio 3A con proteinuria, estamos esperando también la evaluación del nefrólogo, y lo que queríamos era asegurarnos que Héctor no tiene daño vascular. En principio pareciera que no lo tiene, ni clínicamente ni por los estudios preliminares que ya nos ha reenviado. Pero fíjense ustedes, Héctor tiene una diabetes que está bien controlada, es perfecto, pero es una diabetes de reciente diagnóstico. Entonces la pregunta aquí con este paciente, si es una diabetes de reciente diagnóstico, ¿deberíamos manejarlo con metformina? Probablemente sí. Alguno de ustedes me dirá, sí, yo le pondría metformina, pero tiene una hemoglobina de 6,5, una de 6,9 y una prueba de carga de 217. Pero fíjense ustedes que Héctor en realidad tiene enfermedad renal crónica en un estadio 3A. Bajo el mandato de lo que conocemos de los últimos 5 años, lo que les mostré en las guías, es obligatorio que yo a este paciente le ponga o un inhibidor de la SGLT2 que haya mostrado protección renal o un agonista del receptor del GLP-1 que haya mostrado, digamos, protección cardiovascular en el caso de que tuviera enfermedad cardiovascular. Y esa es otra de las razones por las cuales se le mandaron a hacer estas pruebas a Héctor. Por ahora, en principio, y si Héctor no tuviera, digamos, enfermedad arteriosclerótica o cardiovascular, yo con este paciente lo que me he propuesto es iniciarle con 10 miligramos de dapaglifosina o 10 miligramos de empaglifosina. ¿Con qué propósito? No con el propósito de llevarlo a mejor control porque él está bien controlado. El propósito es para nefroprotección. Y es lo que estamos pensando hacer. Mira, ¿y por qué no le agrega metformina? Porque no estoy seguro de que estoy absolutamente seguro, perdón, de que no le estoy agregando nefroprotección. Entonces, este es un caso que les quiero mostrar, que aunque las guías nos dicen, es un paciente de reciente diagnóstico, si la hemoglobina está por debajo del 8, yo debo agregarle metformina, ustedes tienen que considerar que este paciente ya tiene enfermedad renal crónica. Recuerden, si yo no controlo la glicemia, se calcula que alrededor del 30% de los pacientes desarrollarán enfermedad renal crónica a lo largo de su enfermedad. Pero si el paciente además es hipertenso, hasta el 70% de los pacientes van a desarrollar enfermedad renal crónica. Obviamente, para ser un señor de 68 años, tiene enfermedad renal crónica en un estadio afortunadamente no muy avanzado, y ahí, en ese rango, es donde los inhibidores de la SGLT2 han demostrado que son perfectamente renoprotectores, o sea, retrasan la progresión de la enfermedad. Podríamos considerar también un agonista de receptor del GLP-1, tal vez, pero la ventaja que se ha visto con los GLP-1 es que, digamos, reducen la progresión de microalbuminuria a proteinuria. Pero este paciente que ya tiene 321 miligramos ya en realidad está proteinúrico, y donde tenemos que hacer énfasis con él sobre todo es en el control de la presión arterial. Entonces quería mostrarles este caso de Héctor un poquito para señalarles que no siempre tenemos que ceñirnos a las guías. Es como el caso del colega que me presentó antes un paciente que está bien controlado con liraglutida, está bien controlado con liraglutida, pues lo dejamos así. Cuando se salga de las metas le agregaremos metformina. Aquí podría pasar mañana con Héctor. Si la tasa de función digamos, de renal estuviera todavía por encima de 45, pero él, a pesar de la dapaglifosina o la empaglifosina, se sale de las metas, podríamos considerar la adición de metformina. Recuerden, si la tasa está por encima de 45 o la depuración de creatinina, ustedes pueden darle a este paciente hasta 2 gramos día de metformina. Pero si está por debajo de 45, es prudente reducir la dosis a 1 gramo diario. De manera que, visto este caso, Pedro, no sé si hay algún comentario, alguna opinión, y si no, pasamos al caso de Lucy. No hay comentarios, doctor. Puede proseguir. No hay comentarios. Lucy, fíjense ustedes, es una diabética de más de 5 años de evolución, hipertensa, con una dislipidemia mixta, tiene enfermedad arterial coronaria de un vaso, con una fracción de eyección preservada,
Pero Lucy tiene además un hipotiroidismo primario y sufre de infecciones de las vías urinarias recurrentes, que esto es algo que seguramente ustedes ven con cierta frecuencia en las mujeres diabéticas. Fíjense ustedes que Lucy tiene una función renal preservada, pero está fuera de metas a pesar de que ella está con citalmetformina 50-850, o sea, está con una dosis clínicamente útil y está con 2 miligramos de glimepirida. Entre otras cosas, está con 2 miligramos de glimepirida porque Lucy en realidad ya venía con mal control los meses precedentes y se le propuso terapia inyectable y no la aceptó. Entonces se le propuso glimepirida y con eso mejoró su hemoglobina glicosilada, que estaba alrededor de 9.1, pero esta paciente todavía persiste con mal control. ¿Qué hacer con estos pacientes? Tiene 1, 2 y 3 principios activos a dosis clínicamente útil. Una opción con este paciente podría ser agregar de pronto otro agente, pero ya serían 4 agentes activos y, digamos, tiene un inhibidor de la DPP4. Fuera de eso, no se le puede agregar un inhibidor de la SGLT2 porque está contraindicado en pacientes con enfermedades de vías urinarias recurrentes. Por lo tanto, lo que se acordó con Lucy, a pesar de que al principio se negó, pero le planteamos que no había muchas otras opciones, fue retirarle ¿cómo se llama? La sitagliptina. Se le retiró incluso la glimepirida y se le agregó un agonista del receptor del GLP-1 más 1.7 gramos de metformina. Esa es la fase inicial que vamos a tratar de manejar con Lucy. Un agonista del receptor del GLP-1 más 1.7 gramos de metformina. Vamos a esperar la respuesta, pero muy probablemente Lucy va a terminar, digamos, con adición de una insulina basal. De hecho, está planteada esa posibilidad con ella. Ahora, lo llamativo es que vean ustedes que ella tiene una diabetes de más de 5 años de evolución, vale decir de menos de 10. Llama la atención que responda muy pobremente a, digamos, a 3 agentes orales, de manera que una de las cosas que está planteada allí con ella son transgresiones alimentarias que ella no admite, pero estamos evaluando esa situación. Este es un caso para mostrarles algo que a ustedes y a mí nos pasa todos los días. Creemos saber lo que está pasando, pero no siempre estamos seguros y entonces lo que tenemos es que ir ensayando cuál es la mejor opción de tratamiento para este tipo de pacientes. Con ella tuvimos que discutir este plan de manejo porque, como les digo, ella no quería terapia inyectable, pero digamos, hay algo simpático con los pacientes diabéticos y es que cuando uno les dice, bueno, yo te tengo para ofrecer una terapia inyectable, pero no es insulina, los pacientes son más proclives a aceptar terapia inyectable no insulínica que aceptar la insulina. De manera que en este caso con Lucy finalmente hemos acordado ponerle terapia inyectable no insulínica, dejarla con metformina y le retiramos la sulfonilurea y la sitagliptina en aras de reducir el riesgo de hipoglicemia si la hubiéramos dejado una de las dos o ambas. Quiero hacer énfasis en eso porque no siempre hacemos eso, no siempre que nosotros vamos a poner eso, digamos, el riesgo de hipoglicemia necesariamente aumenta de forma importante, pero puede aumentar. Y en el caso de una paciente que tiene temor a la terapia inyectable, tenemos que reducir al máximo el riesgo de que haga hipoglicemia porque después va a ser muy difícil que ella nos acepte otro tipo de terapia inyectable. Son consideraciones que uno, digamos, en la práctica clínica tiene en cuenta con este tipo de pacientes. Bueno, creo que hasta aquí, digamos, les he mostrado a ustedes los casos, el ABC que un médico de atención primaria tiene que saber, pero también les he mostrado el caso inusual del paciente que, digamos, se puede manejar con unas sulfonilureas y les he mostrado aquí 2 casos de pacientes, uno con enfermedad arterial coronaria y, bueno, y además la otra razón que se le explicó digamos, a Lucy y muy importante para ponerle un agonista de receptor del GLP-1 es porque ella tiene enfermedad arterial coronaria de un vaso. Ella no tiene isquemia, digamos, no tiene clínica de isquemia coronaria, no tiene Angor, no tiene nada de esas cosas, pero tiene enfermedad arterial coronaria y en este caso pues es mandatorio que además le agreguemos un agonista del receptor del GLP-1. De nuevo, aunque ella se le podría haber puesto también un inhibidor de la SGLT2 que también cumple ese mismo propósito, por ejemplo empaglifosina, nosotros nos abstuvimos de hacerlo por el riesgo de infecciones urinarias en el contexto de una paciente con IBUs recurrentes. Entonces, les he mostrado esos y ahora aquí les estoy mostrando otro caso, un poquito parecido al caso de Lucy, pero donde uno a veces, digamos, se plantea, ¿qué hago? ¿Le doy lo uno o le doy lo otro? Fíjense, esta señora tiene una hemoglobina glicosilada de 8.2%. Este caso yo creo que ya se los había comentado
digamos, en alguno de los módulos anteriores, tiene una enfermedad renal crónica, un estadio 3A, no tiene una microalbuminuria apenas de 41 miligramos gramo, pero fíjense ustedes que además tiene enfermedad arterial coronaria de 2 vasos, o sea, tiene enfermedad renal crónica estadio 3A y tiene enfermedad arterial coronaria de 2 vasos. Aquí caben las dos opciones. Si usted piensa en protección cardiovascular, usted en esta paciente perfectamente puede agregar un agonista del receptor del GLP-1. Pero si usted piensa fundamentalmente en renoprotección, en esta paciente usted tendría que agregar un inhibidor de la SGLT2. Si esta paciente además tuviera falla cardíaca, que no la tiene, con mayor razón un inhibidor de la SGLT2. Pero cuando uno mira los resultados y uno mira, por ejemplo, los estudios que se han hecho en pacientes diabéticos con inhibidores de la SGLT2, encontramos que hay uno de ellos, que es la empaglifosina, que no solamente reduce la carga de eventos cardiovasculares en la misma proporción que la puede hacer un agonista del receptor del GLP-1, sino que también, digamos, lleva a renoprotección. Por lo tanto, con esta paciente nos decidimos a darle un inhibidor de la SGLT2, específicamente empaglifosina, con el propósito no solamente de generar renoprotección, sino también cardioprotección, tratar de que alcance las metas, ¿sí? Y adicionalmente a eso impactar sobre el peso. Probablemente la razón también que nos llevó a esto es que cuando le planteamos a ella las opciones de tratamiento, ella prefirió la terapia oral. Pero si alguno de ustedes hubiera elegido un agonista de receptor del GLP-1 con probada protección cardiovascular, era, digamos, una perfecta opción para el caso de Juana, de 65 años y una diabetes de 13 años de evolución. Fíjense que es simpático. Ella tiene 13 años de evolución y está recibiendo solamente 1.7 y tiene 8.2% de hemoglobina glicosilada, caso distinto al de Lucy, que fíjense ustedes está con 8.3 a pesar de que tiene una evolución menor. O sea que no siempre el tiempo de evolución necesariamente correlaciona con la reserva endógena de células beta. De manera que con esto yo quisiera concluir, quisiera darles a ustedes la visión que he tratado de darle a través de estos 5 módulos, y es que el manejo del paciente con diabetes tipo 2 debe ser un manejo integral, debe ser un manejo que no solamente contemple el manejo de la glucosa, sino el controlar todos los demás factores de riesgo orientados fundamentalmente a reducir las complicaciones. Yo insisto con eso. Si yo tuviera que dar una gran conclusión de este curso, manejo integral, que fue el título que le dimos, manejo integral de la diabetes mellitus tipo 2. Hay que abordar al paciente de una manera integral y no solamente desde una perspectiva meramente médica, sino también humana. Hay que considerar la opinión del paciente, las condiciones en que vive, su comorbilidad, su entorno social, ¿sí? El tipo de trabajo que realiza, etcétera, etcétera. Y enfocar el manejo de la manera más holística posible, teniendo en cuenta que el objetivo central es reducir el riesgo de las complicaciones micro y macrovasculares y tratar de ofrecerle una mejor calidad de vida a este tipo de pacientes. Insisto en que no deben olvidar digamos, cuadrito que les presenté creo que en el módulo 3, donde siempre que vayan a formular, tener en cuenta cuál es la dosis clínicamente útil del medicamento, cuáles son las reducciones o las consideraciones que tienen que tener en función del estadio renal y considerar que muchos medicamentos hay que ajustarlos en función de la tasa de filtración glomerular o la depuración de creatinina. Este cuadrito creo que es de los poquitos que les dije que ojalá lo copiaran o lo tuvieran por allí al pie de su pupitre para cuando ustedes estén manejando pacientes con diabetes tipo 2. Y después están estos pacientes, que son pacientes más complejos, que se los mostré también en la reunión pasada. Son pacientes que ya tienen 1, 2, 3 principios activos, como este caso de Fernando, y que a pesar de una buena adherencia está 2% por encima de la meta. Estos pacientes, la recomendación es manejarlo con un esquema de insulina basal bolo, o mejor aún, que es lo que cada vez hacemos más, es manejar a estos pacientes con esquemas en los cuales colocamos insulinas basales más agonistas del receptor del GLP-1 y dejamos a los pacientes habitualmente con los agentes orales que ya traen. En el caso, por ejemplo, de este señor Pedro, le dejamos metformina, le dejamos la gliclazida, pero además de la insulina,
le agregamos un agonista del receptor del GLP-1 de manera simultánea. En el caso de Fernando, lo único que hicimos fue quitar la linagliptina, le dejamos la metformina, ¿sí? Le dejamos la DAPA y le agregamos un agonista del receptor del GLP-1 más una insulina basal. Como les mostré seguramente en la reunión pasada, usted lo puede hacer de una manera separada, la insulina por un lado, una inyección, el agonista receptor del GLP-1 por otro lado, pero ustedes saben también que en el mercado mundial y en el colombiano tenemos dos lapiceras donde ustedes van a encontrar en la misma lapicera la combinación de la insulina basal con el agonista del receptor del GLP-1, lo cual no garantiza más eficacia, pero sí garantiza más adherencia, es más cómodo para el paciente, es más aceptable por el paciente y eso de alguna manera también impacta sobre el control glicémico como si fuera más eficaz. En realidad no lo es, pero si hay mejor adherencia va a haber habitualmente mejor control. De manera que yo me hubiera gustado realmente mayor participación de ustedes esta noche. Yo sé que no es fácil porque el sistema tampoco lo permite tan fácilmente, pero quisiera concluir finalmente diciéndoles muchas gracias por acompañarnos a lo largo de estos 5 módulos. Muchas gracias por el apoyo que han dado a Servier y por supuesto a la ADMI en este propósito de llevar educación médica al médico de atención primaria. Yo quedo abierto a preguntas o comentarios que ustedes pueden hacer o enviar a Servier y Servier me las reenvía y yo se las contesto o bien sea telefónicamente o a través de correos y vamos a hacer ese ejercicio. Yo no se me ocurre, Tomás, hasta cuándo, pero yo propondría que hasta, digamos, hoy es 8 de abril, que hasta el 30 de abril tengamos como, no sé qué digamos, fechas maneja Liliana, pero que digamos que en el transcurso de lo que queda de abril, todos los colegas que tengan preguntas, tengan inquietudes, las hagan a través del correo y yo se las puedo responder o eventualmente dejen sus teléfonos y su pregunta puntual será resuelta vía telefónica. No Sí, sé doctor. si Ya voy a hablar sobre las fechas. Hay una pregunta, Bien. por supuesto, cuando usted estaba hablando del caso de Lucy. Dicen, Sí. con respecto a Lucy, lo primero que había que plantearse es una transgresión dietética, dice el doctor. En este caso, ¿hasta cuándo me puedo mantener esa triple terapia pensando que es una transgresión dietética de la cita más la metformina más la sulfonilurea? Sí, y de hecho sí es así, es correcta la apreciación de mi colega. Con Lucy venimos batallando hace rato con el tema de las transgresiones alimentarias. Pero un poco, ¿hasta cuándo Nosotros podemos hacemos, mantener esa triple terapia sin cambiar? ¿Y por qué? Esta tiene 2 preguntas. ¿Y por qué un agonista del receptor GLP-1 y no un inhibidor SLT2? Pero usted, si no me equivoco, respondió la pregunta en el caso, ¿sí? Pero sí, aquí está Lucy. Sí, no, la razón fundamental. Con Lucy a Lucy la conocemos también hace rato, es una paciente nuestra, es una paciente de la empresa colombiana de petróleos y es una señora que realmente aquí nosotros no ponemos todo, tiene también algunos problemas de tipo emocionales que le llevan a transgresiones alimentarias importantes, pero normalmente lo que hacemos nosotros es darle un lapso de 12 a 16 semanas. Es más o menos el mismo tiempo con que nos manejamos para la mayoría de los medicamentos y ver los cambios que se dan en la hemoglobina glicosilada. En realidad esto, así como está planteado allí con estos 3 agentes orales, no era la primera vez que la esperábamos. Ya con Lucy habíamos hecho 2 intentos antes y no conseguíamos eso. Entonces le voy a dar en realidad las 2 razones básicas por las cuales decidimos agregar un agonista de receptor del GLP-1. Uno, porque tiene enfermedad arterial coronaria de un vaso. Y lo otro, porque ustedes saben que los agonistas de receptor del GLP-1, y voy a ser específico, a ella se le puso liraglutida, tienen un efecto, digamos, de supresor del apetito de forma marcado en algunos pacientes y creíamos que con eso podemos ayudar a Lucy. Y quiero contarles que ese ha sido el caso. Lucy ha mejorado mucho de sus transgresiones alimentarias y se siente mucho mejor. ¿Por qué no ponerle un inhibidor de la SGLT2? Porque tiene infección de las vías urinarias recurrentes y eso lo que lleva es que el paciente tenga más riesgo de más infecciones. Entonces, para evitarnos ese problema, evitamos el inhibidor de la SGLT2. O sea, en este caso es una contraindicación relativa y en general no lo hacemos. Pacientes con antecedentes de flujo vaginal o infecciones urinarias, mujeres, evitamos los inhibidores de la SGLT2. No sé si hay otra pregunta, Tomás. No, doctor, el otro comentario que hay que con respecto a Juana, sí, es Juana. 3 de los participantes respondieron que la opción ideal para ellos sería el inhibidor SGLT2.
Sí, esa es una opción con ella y la otra opción es agregar un agonista de receptor del GLP-1. Cualquiera de las dos opciones, pero en lo personal estoy de acuerdo con mis colegas y eso es lo que se ha hecho con ella. Se le agregó empaglifosina 10 miligramos. Por lo que dije antes, protege de la función renal, ¿cierto? Evita la progresión de la proteinuria, pero al mismo tiempo también reduce la carga de eventos cardiovasculares. Doctor, muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias a todos los participantes. Les recordamos que la presentación, tal como comentó el doctor, van a seguir en la plataforma hasta el 30 de abril. Así que ustedes tienen perfectamente tiempo, todos los módulos van a seguir y por supuesto los exámenes para que obtengan su certificado. Y doctor, quiero manifestarle que personalmente disfruté muchísimo este programa de actualización y aprendí muchísimo y esperamos en nombre del Laboratorio Sever seguir contando con su presencia, con su participación en nuestros programas de educación médica continua. Tomasa, muchas gracias a ti. Claramente estoy muy agradecido también con tu confianza y por tu apoyo. Por supuesto a Liliana, que es la gerente de producto de Gliclazida MR. Espero también que con esta, digamos, actividad médica, mis colegas conozcan de qué es Servier. Servier es una compañía de origen francés, pero que prácticamente es una multinacional de origen europeo, vamos a decirlo así. ¿Estoy en lo correcto? Así es, así es. Y que tiene muchos años de estar en el mercado mundial, pero que aquí en Colombia tenía presencia hace muchos años atrás a través de un tercero. Si no estoy mal, era Euroética. Euroética era el que representaba a Servier, pero ustedes han decidido en buena hora venirse a Colombia y tener oficina en Colombia y espero que los colegas se familiaricen más con Servier. Servier es una compañía que está interesada en el apoyo de educación médica continua de la manera más transparente que podamos y yo estoy, por supuesto, deseoso y agradecido de poder acompañarles en esto, pero al mismo tiempo de tener la oportunidad digamos, de acompañar a mis colegas y que mis colegas también puedan, digamos, beneficiarse de este tipo de actividades. Espero finalmente a mis colegas, de nuevo, muchas gracias. Reitero también el agradecimiento a la Asociación Colombiana de Medicina Interna, pero espero que estos módulos de alguna manera generen un impacto positivo en el ejercicio del día a día, que no es fácil en las actuales condiciones en las que nos trabajamos en Colombia los profesionales de la salud. Feliz noche para todos, fue un gusto tenerlos acá y muy agradecido de nuevo con Servier, con Tomasa, con Liliana, con Pedro que estuvo allí. Un abrazo para todos y buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Estén muy bien.